Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una de las obras más influyentes y perdurables de la literatura estadounidense, Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Publicada en 1960, esta novela ha dejado una huella imborrable en la conciencia colectiva, abordando temas universales como la injusticia racial, la pérdida de la inocencia y el coraje moral. Antes de sumergirnos en los detalles, permítanme darles un breve contexto. Harper Lee escribió esta novela en un momento crucial de la historia estadounidense. Los años 50 y principios de los 60 fueron una época de gran agitación social, marcada por el movimiento de los derechos civiles. Lee, nacida y criada en Alabama, se inspiró en sus propias experiencias de infancia para crear el mundo ficticio de Maycomb, un microcosmos del sur profundo de Estados Unidos durante la Gran Depresión. A lo largo de este episodio, exploraremos 10 puntos clave de esta obra maestra, desentrañando su relevancia en el contexto actual y descubriendo cómo sus lecciones siguen resonando en nuestra sociedad más de 6 décadas después. Veremos cómo los temas que Lee abordó en su novela, racismo, injusticia, empatía, coraje, siguen siendo sorprendentemente relevantes en nuestro mundo moderno. Prepárense para un viaje a través del sur de Estados Unidos en los años 30, de la mano de la joven Scout Finch, nuestra narradora perspicaz y curiosa, su hermano Hem, y su padre, el abogado Atticus Finch, un hombre cuya integridad y sentido de la justicia han inspirado a generaciones de lectores. El corazón palpitante de Matar a un ruiseñor es el juicio de Tom Robinson, un hombre negro injustamente acusado de violar a una mujer blanca. Este caso, visto a través de los ojos inocentes de Scout, expone las profundas raíces del racismo sistémico en el sur de Estados Unidos durante la Gran Depresión. Lee nos presenta un sistema judicial profundamente sesgado, donde el color de la piel de Tom Robinson prácticamente determina su destino antes de que comience el juicio. A pesar de la defensa apasionada y lógica de Atticus Finch, que demuestra la inocencia de Tom, el jurado, compuesto enteramente por hombres blancos, lo declara culpable. Pero, ¿acaso este tema ha perdido relevancia en nuestros días? Lamentablemente, no. Los ecos del caso de Tom Robinson resuenan en los titulares actuales sobre brutalidad policial y discriminación racial. El movimiento Black Lives Matter, por ejemplo, ha puesto de manifiesto que la lucha por la igualdad racial en el sistema judicial está lejos de terminar. Pensemos en casos recientes que han capturado la atención nacional e internacional, el asesinato de George Floyd en 2020, que desencadenó protestas masivas en todo el mundo, o el caso de Breonna Taylor, que reavivó el debate sobre el uso de la fuerza por parte de la policía. Estos incidentes nos recuerdan que, al igual que en la época de Tom Robinson, el color de la piel sigue influyendo en cómo las personas son tratadas por el sistema de justicia. La novela nos invita a reflexionar. ¿Cuánto hemos avanzado realmente desde la época de Tom Robinson? ¿Qué papel jugamos cada uno de nosotros en la perpetuación o el desmantelamiento de estos sistemas de injusticia? ¿Cómo podemos, como Atticus Finch, alzar la voz contra la injusticia, incluso cuando parece que las probabilidades están en nuestra contra? A medida que la trama se desarrolla, somos testigos de cómo Scout y Hem, los hijos de Atticus Finch, se enfrentan a las duras realidades del mundo adulto. Su viaje desde la inocencia infantil hacia una comprensión más madura y compleja del mundo que les rodea es uno de los hilos conductores más poderosos de la novela. Al principio del libro, Scout y Hem viven en un mundo de juegos infantiles y fantasías sobre su misterioso vecino, Boo Radley. Pero a medida que se desarrolla el juicio de Tom Robinson, se ven obligados a confrontar las feas verdades del racismo, la injusticia y la crueldad humana. La pérdida de su inocencia es gradual pero profunda, simbolizada por momentos como cuando Scout se enfrenta a una turba enfurecida frente a la cárcel, o cuando Hem llora de frustración e ira después del veredicto injusto. En la actualidad, nuestros niños enfrentan un desafío similar, pero en un contexto muy diferente. En la era digital, los niños están expuestos a una avalancha de información sin filtrar a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Noticias sobre violencia, conflictos globales y crisis climática llegan a sus ojos y oídos a una edad cada vez más temprana. Pensemos, por ejemplo, en cómo los niños de hoy pueden ver en tiempo real imágenes de guerras en lugares lejanos, o cómo pueden ser testigos de actos de violencia viral en las redes sociales. La pandemia de COVID-19 también ha expuesto a muchos niños a conceptos de mortalidad y crisis global a una edad temprana. Esto nos plantea una pregunta crucial: ¿cómo podemos, como sociedad, preservar la inocencia de la infancia mientras preparamos a nuestros jóvenes para enfrentar las complejidades del mundo moderno? ¿Existe un equilibrio entre la protección y la preparación?
Al igual que Atticus guía a Scout y Gem a través de su doloroso despertar a las realidades del mundo, ¿cómo podemos nosotros guiar a nuestros hijos a través de las complejidades de la era de la información sin abrumarlos o cincelarlos? Una de las lecciones más valiosas que Arik Svench enseña a sus hijos es la importancia de la empatía. Su famosa frase, nunca entenderás realmente a una persona hasta que consideres las cosas desde su punto de vista, hasta que te metas en su piel y camines con ella, se ha convertido en un mantra para la comprensión intercultural. Atticus no solo predica la empatía, sino que la practica constantemente. Lo vemos en su trato respetuoso hacia Mrs. Dubose, una vecina mayor y difícil, en su defensa apasionada de Tom Robinson, e incluso en su comprensión hacia Bob Ewell, el antagonista de la historia. Atticus enseña a sus hijos a ver más allá de las apariencias y a tratar de entender las circunstancias y motivaciones de los demás. En nuestro mundo cada vez más polarizado, esta lección es más relevante que nunca. Los movimientos de concientización sobre diversidad e inclusión en escuelas y lugares de trabajo son un reflejo moderno de esta enseñanza. Programas de intercambio cultural, talleres de sensibilización y esfuerzos por ampliar la representación en los medios son todas manifestaciones de este principio en acción. Por ejemplo, muchas empresas están implementando programas de capacitación en diversidad e inclusión, diseñados para ayudar a los empleados a entender y apreciar las perspectivas de personas de diferentes orígenes. En las escuelas, se están introduciendo programas de aprendizaje socioemocional que enseñan a los niños a reconocer y manejar sus emociones, así como a empatizar con los demás. Sin embargo, en la era de las redes sociales y la polarización política, la práctica de la empatía enfrenta nuevos desafíos. Las cámaras de eco digitales y los algoritmos que refuerzan nuestros propios puntos de vista pueden hacer que sea más difícil exponerse a perspectivas diferentes. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos fomentar genuinamente la empatía en una era de divisiones cada vez más profundas? ¿Cómo podemos, como Atticus, enseñar a las generaciones futuras a ver el mundo a través de los ojos de los demás? ¿Qué papel pueden jugar la tecnología y las redes sociales en la promoción de la empatía, en lugar de la división? Atticus Finch se ha convertido en un símbolo perdurable de coraje moral. Su decisión de defender a Tom Robinson, a pesar de la presión social y las amenazas, demuestra una integridad inquebrantable y una disposición a defender lo que es correcto, incluso cuando es impopular. El coraje de Atticus se manifiesta de muchas maneras a lo largo de la novela. Lo vemos cuando se sienta frente a la cárcel para proteger a Tom Robinson de una turba enfurecida, cuando se enfrenta a sus vecinos y amigos en la corte, y cuando se niega a mentir para proteger a Gem después del incidente con Bob Ewell. En cada caso, Atticus elige hacer lo correcto, sin importar el costo personal. En la actualidad, vemos ejemplos de este tipo de coraje en las personas que se atreven a denunciar injusticias en sus lugares de trabajo o comunidades, a menudo arriesgando su reputación y medios de vida. Pensemos en los informantes que han expuesto prácticas corporativas poco éticas o en los activistas que se enfrentan a regímenes opresivos. Por ejemplo, podemos recordar a Frances Haugen, la ex empleada de Facebook que en 2021 filtró documentos internos que revelaban que la empresa era consciente del daño que sus plataformas estaban causando, especialmente a los jóvenes. O pensemos en los médicos y enfermeras que, durante la pandemia de COVID-19, alzaron la voz para denunciar la falta de equipos de protección y las condiciones inseguras de trabajo, a menudo enfrentando represalias. Pero el coraje moral no siempre se manifiesta en actos grandiosos. A veces, se trata de pequeñas acciones cotidianas, defender a un colega que está siendo acosado, hablar en contra de un chiste racista o simplemente admitir cuando nos hemos equivocado. Estas pequeñas acciones, acumuladas a lo largo del tiempo, pueden tener un impacto significativo en la creación de una sociedad más justa y equitativa. La pregunta que nos plantea matar a un ruiseñor es, ¿tenemos el coraje de Arik Svench? Cuando se nos presente la oportunidad, ¿estaremos dispuestos a defender lo que es correcto, incluso si eso significa enfrentarnos a la adversidad? ¿Cómo podemos cultivar este tipo de coraje en nosotros mismos y en las generaciones futuras? La novela explora magistralmente cómo los prejuicios y los estereotipos pueden distorsionar nuestra percepción de los demás. El personaje de Boo Radley, el vecino misterioso y recluido, es un ejemplo perfecto de cómo la comunidad de Maycomb juzga y teme a alguien simplemente porque es diferente y desconocido. Al principio del libro, Scout y Gem, al igual que el resto de la comunidad, ven a Boo Radley a través del lente de los rumores y las historias de terror que han oído. Lo imaginan como un monstruo, un malvado fantasma.
Pero a medida que avanza la historia, especialmente cuando Bo comienza a dejar regalos para los niños y finalmente los salva de Bob Ewell, vemos cómo estos prejuicios se desmoronan frente a la realidad. De manera similar, los prejuicios raciales contra Tom Robinson y la comunidad negra de Maycomb son un tema central de la novela. Lee muestra cómo estos prejuicios están profundamente arraigados en la sociedad, influyendo en todo, desde las interacciones sociales hasta el resultado de un juicio. En nuestra era digital, los prejuicios y estereotipos han encontrado nuevos canales para propagarse. Las redes sociales pueden ser caldo de cultivo para la discriminación basada en apariencia, origen étnico o religión. Los algoritmos que nos muestran contenido similar al que ya consumimos pueden reforzar nuestros sesgos existentes, creando burbujas de filtro que limitan nuestra exposición a diferentes perspectivas. Por ejemplo, pensemos en cómo los estereotipos y prejuicios pueden amplificarse rápidamente en las redes sociales, llevando a casos de acoso en línea o incluso violencia en el mundo real. O consideremos cómo los sesgos algorítmicos en las plataformas de redes sociales o en los sistemas de IA pueden perpetuar y exacerbar los prejuicios existentes en áreas como la contratación, los préstamos bancarios o incluso el sistema de justicia penal. Sin embargo, la tecnología también ofrece oportunidades para combatir estos prejuicios. Campañas virales de concientización, historias personales compartidas en plataformas globales y encuentros virtuales interculturales pueden ayudarnos a desafiar nuestras preconcepciones. Pensemos en movimientos como Almohadilla Meto o Almohadilla Black Lives Matter, que han utilizado las redes sociales para dar voz a grupos marginados y desafiar estereotipos dañinos. La lección de matar a un ruiseñor sigue siendo relevante, no debemos juzgar a los demás basándonos en rumores o apariencias. ¿Cómo podemos, en la era de la información instantánea, tomarnos el tiempo para conocer realmente a las personas antes de formar opiniones sobre ellas? ¿Cómo podemos utilizar la tecnología como una herramienta para desafiar nuestros propios prejuicios y fomentar una mayor comprensión entre diferentes grupos? A lo largo de la novela, vemos cómo la educación, tanto formal como informal, juega un papel crucial en la formación del carácter y la comprensión del mundo de Scout y Hem. Miss Maudie y Atticus, en particular, se esfuerzan por educar a los niños sobre las complejidades y las injusticias de su sociedad. Atticus no solo enseña a sus hijos a leer y escribir desde una edad temprana, sino que también les inculca lecciones morales y éticas a través de sus acciones y conversaciones. Por ejemplo, cuando Scout quiere dejar de ir a la escuela, Atticus le enseña la importancia de ponerse en el lugar de su maestra, Miss Caroline, una lección en empatía que Scout aplicará a lo largo de su vida. Miss Maudie, por su parte, ofrece a los niños una perspectiva diferente sobre su comunidad, ayudándoles a entender las complejidades de los adultos y las tradiciones de Maycomb. Su jardín se convierte en un aula informal donde Scout y Hem aprenden sobre la naturaleza y la vida. En la actualidad, el debate sobre el papel de la educación en la formación de ciudadanos informados y comprometidos es más intenso que nunca. Los programas educativos que promueven el pensamiento crítico, la alfabetización mediática y la conciencia social son cada vez más importantes en un mundo inundado de desinformación y fake news. Por ejemplo, muchas escuelas están introduciendo programas de alfabetización mediática para enseñar a los estudiantes a evaluar críticamente la información que encuentran en línea. Otras están incorporando temas como el cambio climático, la justicia social y la ciudadanía global en sus planes de estudio, reconociendo la necesidad de preparar a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI. Además, la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las desigualdades existentes en el acceso a la educación y ha acelerado la adopción de nuevas tecnologías educativas. El aprendizaje en línea y las herramientas digitales han abierto nuevas posibilidades, pero también han planteado preguntas sobre la brecha digital y cómo garantizar una educación de calidad para todos. Esto nos plantea preguntas importantes, ¿cómo podemos garantizar que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad que les prepare no solo para el mercado laboral, sino también para ser ciudadanos activos y comprometidos? ¿Cómo podemos, como Atticus, educar a las generaciones futuras para que cuestionen las injusticias y luchen por un mundo mejor? ¿Qué papel deben jugar las escuelas en la enseñanza de valores éticos y morales? ¿Y cómo podemos aprovechar las nuevas tecnologías para crear experiencias educativas más ricas y accesibles, sin dejar atrás a quienes no tienen acceso a estas herramientas? El vínculo entre Atticus y sus hijos es uno de los aspectos más conmovedores de Matar a un ruiseñor. A pesar de ser un padre soltero en una época en que esto era inusual, Atticus cría a Scout y Hem con una mezcla de amor, respeto y orientación moral que forma la base de sus valores y su visión del mundo.
Atticus trata a sus hijos como individuos capaces de entender conceptos complejos, hablándoles con honestidad sobre temas difíciles como el racismo y la injusticia. Al mismo tiempo, les da el espacio para cometer errores y aprender de ellos. Este enfoque de crianza, que combina el amor incondicional con altas expectativas morales, tiene un profundo impacto en el desarrollo de Scout y Gem. En la actualidad, el concepto de familia ha evolucionado significativamente desde la época de matar a un ruiseñor. Hoy en día, reconocemos una diversidad mucho mayor de estructuras familiares, familias monoparentales, familias del mismo sexo, familias mixtas y más. Sin embargo, la importancia de un entorno familiar amoroso y de apoyo sigue siendo tan crucial como siempre. Los debates actuales sobre la conciliación entre el trabajo y la vida familiar reflejan la continua lucha por encontrar tiempo de calidad para la crianza de los hijos en un mundo cada vez más ocupado. La pandemia de COVID-19 ha intensificado estos debates, ya que muchas familias se encontraron repentinamente pasando mucho más tiempo juntas durante los confinamientos. Por otro lado, la tecnología ha cambiado la dinámica familiar de maneras que Arek Svench nunca podría haber imaginado. Las redes sociales, los teléfonos inteligentes y los videojuegos pueden crear nuevas barreras en la comunicación familiar, pero también ofrecen nuevas formas de mantenerse conectados. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos, en el mundo moderno, cultivar el tipo de relaciones familiares significativas y formativas que vemos en Matar a un ruiseñor? ¿Cómo podemos equilibrar las demandas del trabajo y la tecnología con la necesidad de tiempo de calidad en familia? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que todos los niños, independientemente de su estructura familiar, tengan el tipo de apoyo y orientación moral que Atticus proporciona a Scout y Gem? Matar a un ruiseñor nos presenta una galería de personajes ricamente desarrollados que desafían las categorizaciones simplistas de bueno o malo. Incluso los personajes más desagradables, como Mrs. Dubose o Babuo, son retratados con cierta complejidad. Mrs. Dubose, por ejemplo, es inicialmente presentada como una anciana desagradable y racista. Sin embargo, a medida que avanza la historia, aprendemos sobre su lucha contra la adicción a la morfina y su determinación de morir libre de su dependencia. Atticus utiliza su historia para enseñar a Gem sobre el verdadero coraje. Del mismo modo, Mela Yuo, aunque es responsable de la falsa acusación contra Tom Robinson, es también una víctima de su entorno abusivo y empobrecido. Lee nos invita a ver más allá de sus acciones para entender las circunstancias que la llevaron a ellas. Incluso Boo Radley, que al principio es presentado casi como una figura mitológica aterradora, resulta ser un individuo complejo y compasivo cuyas acciones están motivadas por el amor y la protección hacia Scout y Gem. Esta representación de la complejidad humana sigue siendo increíblemente relevante en nuestros días. En una era de polarización política y social, es fácil caer en la trampa de ver el mundo en blanco y negro, de dividir a las personas en nosotros y ellos. Sin embargo, la realidad es mucho más matizada. Pensemos, por ejemplo, en los debates actuales sobre la cultura de la cancelación. ¿Cómo equilibramos la necesidad de responsabilidad con el reconocimiento de que las personas son complejas y capaces de cambiar y crecer? ¿Cómo podemos fomentar una cultura que permita el arrepentimiento y la redención? O consideremos cómo las redes sociales pueden fomentar juicios rápidos basados en fragmentos de información. Un Twitter o una publicación de Facebook pueden llevar a que una persona sea etiquetada y juzgada instantáneamente, sin tener en cuenta el contexto más amplio de su vida y acciones. La lección de matar a un ruiseñor es clara: debemos resistir la tentación de hacer juicios simplistas sobre los demás. En su lugar, deberíamos esforzarnos por ver la humanidad en todos, incluso en aquellos con los que estamos en desacuerdo o cuyas acciones nos disgustan. ¿Cómo podemos fomentar esta comprensión más matizada de la naturaleza humana en nuestra sociedad actual? ¿Cómo podemos enseñar a las generaciones futuras a ver más allá de las etiquetas y categorizaciones simplistas? Maycomb, el pueblo ficticio donde se desarrolla Matar a un ruiseñor, es mucho más que un simple escenario. Es un personaje por derecho propio, un microcosmos que refleja las complejidades, contradicciones y desafíos de la sociedad en general. Lee retrata a Maycomb como una comunidad estrechamente unida, donde todos conocen los asuntos de todos. Esta cercanía tiene sus aspectos positivos. Vemos cómo los vecinos se apoyan mutuamente en tiempos de crisis, como cuando se produce el incendio en la casa de Miss Mori. Sin embargo, también tiene sus aspectos negativos. Los chismes se propagan rápidamente, y las normas sociales rígidas pueden ser opresivas, especialmente para aquellos que son diferentes o desafían el status quo.
La comunidad de MyCom juega un papel crucial en la formación de las actitudes y creencias de sus miembros. Vemos cómo los prejuicios raciales están profundamente arraigados en la estructura social del pueblo, pero también vemos cómo individuos como Atticus y Mes Mori trabajan para desafiar esas actitudes desde dentro. En la actualidad, el concepto de comunidad ha evolucionado significativamente. Las redes sociales y la tecnología han creado nuevas formas de comunidad que trascienden los límites geográficos. Podemos formar parte de comunidades en línea basadas en intereses compartidos, ideologías o experiencias de vida, conectándonos con personas de todo el mundo. Sin embargo, esta evolución también ha planteado nuevos desafíos. La polarización política y social parece haber aumentado, con muchas personas viviendo en cámaras de eco digitales que refuerzan sus propias creencias y prejuicios. Al mismo tiempo, muchas comunidades físicas tradicionales se han debilitado, llevando a un aumento del aislamiento y la soledad. La pandemia de COVID-19 ha añadido otra capa de complejidad a este panorama. Por un lado, ha destacado la importancia de la comunidad y la solidaridad en tiempos de crisis. Por otro, ha acelerado la tendencia hacia la interacción digital y ha planteado preguntas sobre cómo mantener un sentido de comunidad en un mundo de distanciamiento social. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos fomentar un sentido de comunidad que promueva la inclusión y la comprensión mutua en la era digital? ¿Cómo podemos aprovechar las ventajas de la conectividad global sin perder los beneficios de las conexiones locales y personales? ¿Y cómo podemos, como Atticus, trabajar dentro de nuestras comunidades para desafiar los prejuicios y promover la justicia? A pesar de las injusticias y la discriminación que retrata, Matar a un ruiseñor es, en última instancia, una novela de esperanza. Lee sugiere que el cambio social es posible, aunque sea gradual y difícil. Esta esperanza se manifiesta principalmente a través de la próxima generación, representada por Scout y Gem. A lo largo de la novela, vemos cómo estos niños, guiados por el ejemplo moral de Atticus, desarrollan un fuerte sentido de la justicia y la empatía. Aunque son testigos de la injusticia del juicio de Tom Robinson, también son testigos del coraje de su padre y de otros miembros de la comunidad que se oponen al racismo. El personaje de Dolphus Raymond, un hombre blanco que elige vivir con la comunidad negra, también sugiere la posibilidad de trascender las barreras raciales. Y el gesto final de Boo Radley, salvando a Scout y Gem, demuestra cómo la compasión y la bondad pueden existir incluso en los lugares más inesperados. En nuestra época actual, la idea de cambio social impulsado por las nuevas generaciones sigue siendo poderosa. Pensemos en movimientos como March for Our Lives, liderado por estudiantes que abogan por el control de armas, o en la activista climática Greta Thunberg, que ha inspirado a jóvenes de todo el mundo a tomar acción contra el cambio climático. Las redes sociales y la tecnología han proporcionado nuevas herramientas para el activismo y la organización comunitaria, permitiendo que movimientos como Black Lives Matter o #MeToo se extiendan rápidamente y tengan un impacto global. Sin embargo, también enfrentamos nuevos desafíos. La desinformación y las teorías conspirativas pueden propagarse tan rápidamente como los movimientos por el cambio social. La polarización política y las cámaras de eco en línea pueden hacer que sea más difícil encontrar un terreno común y trabajar juntos hacia el progreso. La lección de Matar a un ruiseñor sigue siendo relevante, el cambio es posible, pero requiere coraje, perseverancia y la voluntad de ver la humanidad en todos, incluso en aquellos con los que estamos en desacuerdo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos nutrir el tipo de esperanza y determinación que vemos en Scout y Gem en las generaciones actuales y futuras? ¿Cómo podemos aprovechar las nuevas tecnologías y formas de comunicación para promover el cambio social positivo? ¿Y cómo podemos, como Atticus, ser modelos de integridad y coraje para inspirar a otros a luchar por un mundo más justo? Al concluir nuestro viaje a través de Matar a un ruiseñor, es evidente que esta novela, publicada hace más de 60 años, sigue siendo sorprendentemente relevante en nuestros días. A través de la historia de Scout, Gem y Atticus Finch, Harper Lee nos ofrece una poderosa exploración de temas que continúan resonando en nuestra sociedad actual: la injusticia racial, la pérdida de la inocencia, la importancia de la empatía y el coraje moral, la complejidad de la naturaleza humana y el poder de la educación y la comunidad para impulsar el cambio social. La novela nos recuerda que, aunque nuestro mundo ha cambiado significativamente desde la época de Maycomb, Alabama, muchos de los desafíos fundamentales que enfrentamos como sociedad siguen siendo los mismos. El racismo, los prejuicios y la injusticia siguen existiendo, aunque a menudo de formas más sutiles o sistémicas. La lucha por la igualdad y la justicia continúa, ahora amplificada y transformada por las nuevas tecnologías y formas de comunicación.
Pero matar a un ruiseñor también nos ofrece esperanza. Nos muestra que el cambio es posible, que la compasión y la integridad pueden marcar la diferencia, y que cada uno de nosotros tiene el poder de desafiar la injusticia y luchar por un mundo mejor. Al cerrar este episodio, los invito a reflexionar sobre cómo las lecciones de matar a un ruiseñor pueden aplicarse en nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos, como Areques Finch, defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil o impopular? ¿Cómo podemos cultivar la empatía y la comprensión en un mundo cada vez más dividido? ¿Y cómo podemos nutrir la esperanza y el coraje en las generaciones futuras para que continúen la lucha por un mundo más justo y equitativo? Recordemos que, como nos muestra Harper Lee, el cambio comienza con individuos que se atreven a desafiar el status quo, que eligen ver la humanidad en todos, y que tienen el coraje de defender sus convicciones. Ya sea en nuestras familias, nuestras comunidades o en la esfera pública más amplia, todos tenemos el poder de ser agentes de cambio positivo. Finalmente, quiero enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo a la brillante novela Matar a un ruiseñor de Harper Lee. A pesar de que hemos destacado las ideas centrales y su relevancia actual, nada puede compararse a la experiencia de leer la obra completa y sumergirse en la riqueza de sus personajes y su narrativa. Por eso, los animo encarecidamente a que lean o relean Matar a un ruiseñor. Descubran por ustedes mismos la belleza de la prosa de Lee, la complejidad de sus personajes y la profundidad de sus temas. En la descripción de este episodio encontrarán un enlace para conseguir el libro. Recuerden siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Matar a un ruiseñor es una lectura esencial para cualquiera que busque comprender mejor la naturaleza humana, la justicia social y el poder del coraje moral. Gracias por acompañarme en este viaje a través de esta obra maestra de la literatura. Espero que este episodio les haya inspirado a reflexionar sobre estos temas importantes y a considerar cómo pueden aplicar las lecciones de Areques Finch en sus propias vidas. Hasta el próximo episodio, sigan leyendo, sigan pensando críticamente y, sobre todo, sigan luchando por un mundo más justo y compasivo. Hasta pronto.